Buenas tardes, profesora. El día de hoy voy a hablar sobre los factores nacional e internacional. Las integrantes son Analía Elsa Carrasco Abriojo, Génesis Gabriela Castillo González y la que está hablando, Sharon Guibeguaras Pinedo. El factoring es un contrato que implica la adquisición de los créditos de una empresa. Esta actividad es comercial y financiera que consiste esencialmente para el factor en comprar los productos. Sus características son consensual, donde un contrato es consensual cuando se perfecciona con el consentimiento de las partes y se fijan los elementos esenciales del sí mismo. Bilateral, una vez nace el contrato se produce obligaciones tanto para el factor como para el cliente. Oneroso, el cliente buscará la financiación con respecto a sus créditos si el factoring es de esta clase. Comunitativo, son comunitativos aquellos contratos en que las obligaciones se miran como equivalentes unas por otras. Le paso a mi compañera para que le explique las clases de factoring. Primera clase de factoring es el factoring con financiación. Mediante esta modalidad, el cliente recibe liquidez por parte del factor sin tener que esperar el vencimiento de los créditos. Factoring sin financiación. El objetivo es la prestación de diversos servicios por parte del factor y no la financiación. Esto implica que el cedente o factorado solo cobra cuando el tercero efectivamente paga con el inconveniente que presupone el retraso del importe que se acentuaría en el caso que fuera internacional. Factoring con notificación. Consiste en la obligación que asume el cliente con el factor de notificar a todos sus acreedores de la existencia del contrato. Este inserta en todas las facturas una cláusula en la cual se indica que el pago solo podrá realizarse al factor. Factoring sin notificación. La existencia del factor pasa desapercibida por los clientes. Estos cancelan directamente los créditos al facturado, conservando así únicamente la garantía de cobro de crédito. Factoring sin recurso. Por el contrario, en este factoring de riesgo de insolvencia del deudor no está en la cabeza del factorado, sino del factor. Este se constituye el acuerdo más usual e involucra, por lo general, los servicios de financiamiento. Factoring con recurso. En este tipo de factoring, el riesgo de la insolvencia del deudor está en la cabeza del factorado. Por lo tanto, la compañía del factoring no garantiza la asunción del riesgo por el no pago del crédito. Dropshipping factoring o middle agent factoring. Un empresario pacta con un fabricante la elaboración de un determinado producto, el cual no está en condiciones de producir ni de solventar. De esta manera, el factor se compromete a garantizar al productor el pago de todas las facturas cuando sean entregadas las mercancías. Y por último, el factoring by exception. El factor no adquiere los créditos de forma anticipada ni los vigentes, sino únicamente aquellos que se encuentran vencidos. Esto implica un mayor riesgo de cobro. En esta modalidad puede ser con financiamiento o sin ella, y también es conocido como Selective Transfer Credit. Ahora le paso a mi compañera para que explique el otro punto. Naturaleza jurídica del contrato de factoring. El descuento bancario. Un banco anticipa a un cliente previa deducción del interés, en importe de un crédito frente a un tercero, todavía no vencido mediante la cesión, sin asumir los riesgos de un no pago. Subrogación y factoring. Es más adecuado para ajustarse a la naturaleza jurídica de este contrato atípico, y por lo tanto saber qué instrumentos de transferencia es el más adecuado para lograr los objetivos del contrato de factoring. Partes del contrato. 1. El cliente adherente. Es la persona natural o jurídica con la cual el factor se vincula contractualmente, quien tiene como objetivo el exonerarse de un conjunto de trámites administrativos y contables.
que imposibilita o dificulta la normal ejecución de sus actividades comerciales. Obligaciones del cliente adherente. Remunerar el factor, pago de los créditos. Obligaciones y derechos del factor. Pago del precio, derecho a la aprobación. Extinción del contrato. Algunos de ellos son vencimiento del plazo, fallecimiento de la persona natural, declaración de quiebra o mutuo consentimiento. Gracias.